Hace apenas 4 semanas, el mundo de la música latina, sobre todo, de la familia Quintanilla, se estremeció con la noticia de la muerte de Abraham Quintanilla, el padre y manager que convirtió a Selena en un ícono global. Pero lo que pocos esperaban es que, tras semanas de silencio, Marcella, la madre de Selena, decidiera romper su mutismo, revelando detalles que nadie había escuchado antes y que podrían cambiar para siempre la percepción que tenemos de la familia más famosa del Tex-Mex. En sus declaraciones, Marcella no solo habló de su dolor, sino que también sacó a la luz conflictos internos, tensiones acumuladas durante años y secretos que hasta ahora habían permanecido ocultos por miedo a la exposición mediática. Habló sobre la manera en que Abraham controlaba cada aspecto de la vida de sus hijos, decisiones controvertidas que muchos consideraban estrictas o incluso excesivas, y los problemas que surgieron con el esposo de Selena, generando una polémica que no se había visto antes. Sus palabras son un viaje al corazón de una familia marcada por el amor, la protección y la autoridad, pero también por conflictos internos que dejaron heridas profundas y momentos de tensión que nunca salieron a la luz. Cada revelación de Marcella abre una ventana al pasado, mostrando cómo la fama, la presión y la ambición pueden afectar incluso los lazos más fuertes, y dejando preguntas inquietantes sobre hasta qué punto el control de Abraham fue necesario y hasta dónde se convirtió en fuente de controversia. Este vídeo es más que un simple homenaje. Es una exploración de las sombras detrás del legado de los Quintanilla, de los secretos familiares, de los sacrificios y las decisiones que definieron la vida de Selena y de toda su familia. Por eso, te invito a suscribirte y darle al botón de me gusta, porque tu apoyo nos permite seguir investigando y trayéndote historias reales, polémicas y sorprendentes como esta. Si quieres ir un paso más allá y apoyar el canal de forma directa, puedes usar un Super Thanks. Pero si no puedes, no pasa nada. Déjame un comentario contándome qué parte de la historia te sorprendió más y comparte tu opinión. Te aseguro que si ves el vídeo hasta el final, la última revelación te dejará impactado y quizá veas a Abraham y a Marcella de una manera completamente distinta. Prepárate para conocer la verdad detrás de la fama, los secretos familiares y las decisiones que transformaron la vida de la familia Quintanilla para siempre. Hablar de Marcella Ofelia Quintanilla es hablar de la fuerza silenciosa que mantuvo unida a una de las familias más icónicas de la música latina. Si bien Abraham Quintanilla, su esposo, siempre estuvo en el centro de la atención mediática por su papel como padre y manager de Selena, Marcella fue la base emocional de la familia. La matriarca que, detrás de cada decisión, de cada sacrificio y de cada logro, estuvo presente, firme y muchas veces callada, enfrentando desafíos que el público rara vez vio. Nacida en un hogar modesto, Marcella aprendió desde muy joven el valor del trabajo duro y la dedicación a la familia. Su carácter, equilibrado y decidido, se combinaba con una paciencia notable, cualidad que se convertiría en indispensable a lo largo de su vida con Abraham y sus hijos. Desde el inicio de su matrimonio, Marcella se encontró en un papel complejo: apoyar a su esposo en la carrera musical que él tanto ansiaba, criar a sus hijos, al mismo tiempo, intentar mantener la armonía en un hogar donde la música, los ensayos, las giras y la fama futura de Selena transformaban la rutina familiar en un constante desafío. Para muchos, Marcella era la figura maternal tradicional, pero quienes la conocieron de cerca saben que su influencia iba mucho más allá de los cuidados diarios. Ella estaba involucrada en decisiones importantes, mediaba conflictos. Aunque Abraham tenía un carácter dominante, muchas veces su intervención era la que equilibraba tensiones y evitaba enfrentamientos mayores. Criar a Selena no fue tarea fácil, y Marcella tuvo que navegar entre el amor maternal y la comprensión de que su esposo buscaba controlar cada aspecto de la carrera de su hija. Ella entendía la pasión de Abraham y compartía su deseo de proteger a Selena, pero también veía la necesidad de permitirle crecer, explorar y expresarse como artista y como persona. Esa dualidad, amor y contención, disciplina y libertad, fue una constante en su vida, y explica por qué, incluso hoy, Marcella es considerada un pilar fundamental en la historia de la familia Quintanilla. Con el paso de los años, Marcella se convirtió también en testigo y participante de las controversias que rodearon a Abraham y a la familia. Desde las decisiones sobre la exposición mediática de Selena hasta las tensiones con amigos, colaboradores y el esposo de la cantante,
Ella estuvo presente observando, escuchando, muchas veces, interviniendo de manera discreta pero decisiva. Su papel de mediadora fue clave para mantener la unidad familiar en momentos de crisis, incluso cuando los conflictos parecían insuperables. Tras la fama internacional de Selena, Marcella tuvo que adaptarse a un mundo que no existía antes en su vida. Entrevistas, cámaras, fanáticos, giras y un público global que observaba cada movimiento de su familia. La presión era enorme, y ella supo mantener la calma, proteger a sus hijos y ofrecer un refugio emocional en medio del caos. Nunca buscó protagonismo. Su liderazgo era silencioso, basado en el ejemplo y en la dedicación constante a su familia. La tragedia que marcó la vida de los Quintanilla, el asesinato de Selena, cambió para siempre su papel dentro de la familia. Marcella, como madre y abuela, enfrentó un dolor inmenso, pero también tuvo que lidiar con las responsabilidades que surgieron tras la pérdida, proteger la memoria de su hija, apoyar a Abraham y al resto de los hijos, y mantener la unidad familiar a pesar de las tensiones y del escrutinio público constante. Su fortaleza en esos momentos la convirtió en una figura aún más admirada y respetada, no solo por la familia, sino por los fanáticos que reconocen en ella a una mujer que sostuvo la familia mientras el mundo miraba con atención y muchas veces juzgaba desde fuera. Uno de los aspectos más interesantes de la vida de Marcella es cómo supo equilibrar su carácter maternal con la discreción y la prudencia. En una familia donde Abraham era polémico, dominante y extremadamente protector, ella representaba la voz de la calma, la paciencia y la comprensión. Sus decisiones, aunque a menudo invisibles, fueron determinantes para que los conflictos familiares no se salieran de control y para que el legado de Selena se manejara con respeto y cuidado. Las controversias no faltaron, decisiones sobre giras, contratos, proyectos póstumos y la relación con el esposo de Selena generaron tensiones que Marcella tuvo que mediar constantemente. Sin embargo, su habilidad para escuchar, aconsejar y ofrecer una perspectiva equilibrada fue vital para la supervivencia emocional de la familia. Hoy, con la reciente muerte de Abraham Quintanilla hace 4 semanas, Marcella ha vuelto a estar en el centro de la atención pública, y sus declaraciones rompiendo el silencio sobre la familia, sobre su esposo y sobre la memoria de Selena han generado nuevas polémicas y revelaciones sorprendentes. Sus palabras no solo reflejan dolor, sino también la fuerza de una mujer que ha vivido toda su vida entre la admiración y la crítica, siempre protegiendo a los suyos y manteniendo la unidad familiar frente a la adversidad. Marcella Ofelia Quintanilla es, sin duda, mucho más que la madre de Selena o la esposa de Abraham. Es la matriarca que, con paciencia, amor y resiliencia, sostuvo a una familia que enfrentó fama, éxito y tragedia, y cuya historia continúa despertando admiración, respeto y un profundo interés por quienes seguimos de cerca la vida de los Quintanilla. Su legado personal, invisible para muchos, es tan importante como cualquier logro artístico o comercial, y demuestra que detrás de cada familia famosa siempre hay alguien trabajando, sacrificando y cuidando a los suyos con un amor silencioso pero imparable. Marcella es, en definitiva, el corazón que mantuvo latiendo a la familia Quintanilla durante décadas, y su historia es un ejemplo de fuerza, paciencia y sabiduría frente a los desafíos más complejos que una familia puede enfrentar. Desde el inicio, el vínculo entre Marcella y Abraham fue mucho más que el de un matrimonio tradicional. Se trataba de una alianza basada en sueños compartidos, desafíos personales y la construcción de un hogar que, a lo largo de los años, se convertiría en el centro de una de las historias más icónicas de la música latina. Ambos compartían la pasión por la música, y desde los primeros años de su matrimonio, Abraham y Marcella trabajaron juntos para criar a sus hijos, al mismo tiempo, perseguir los sueños musicales que Abraham había comenzado con los Dinos. Sin embargo, mientras Abraham se mostraba ambicioso, perfeccionista y extremadamente enfocado en la carrera de sus hijos, especialmente la de Selena, Marcella adoptaba un papel más equilibrado y prudente. Ella era consciente de la intensidad del carácter de Abraham y sabía que sus decisiones, aunque motivadas por el amor y la protección, podían generar tensiones dentro del hogar. Marcella siempre intentó ser un punto de equilibrio, la voz de la calma en medio del caos familiar y mediático. Su relación con Abraham combinaba afecto profundo con una negociación constante de límites y prioridades. Por un lado, estaba el amor innegable que sentían el uno por el otro, un amor cimentado en años de lucha, trabajo duro y sueños compartidos. Por otro,
Existían tensiones permanentes, surgidas de la forma en que Abraham controlaba cada aspecto de la vida de sus hijos y de la familia, a veces sin espacio para la discusión o el desacuerdo. Una de las principales fuentes de tensión era, sin duda, la carrera musical de Selena. Abraham, convencido de que su hija tenía un talento excepcional que debía ser protegido y dirigido cuidadosamente, establecía reglas estrictas sobre horarios, decisiones profesionales y amistades. Marcella, aunque apoyaba la visión de su esposo y compartía su deseo de proteger a Selena, también veía la necesidad de permitirle cierto espacio y libertad para desarrollarse como persona y artista. Esta diferencia de enfoques generó momentos de conflicto silencioso, donde Marcella debía mediar entre la autoridad de Abraham y la independencia de sus hijos. A lo largo de los años, estas tensiones no siempre eran visibles desde afuera, pero eran una constante en la vida familiar. Marcella entendía que parte del éxito de Selena se debía a la disciplina impuesta por Abraham, pero también percibía los efectos emocionales que esa presión tenía sobre su hija, por extensión, sobre toda la familia. Por eso, en muchas ocasiones, intervenía para suavizar decisiones o para proteger la estabilidad emocional de los hijos, buscando siempre un equilibrio entre amor y control. Además de las decisiones profesionales, las tensiones también surgían en torno a la vida personal de la familia. Abraham tenía un carácter dominante, a veces, intransigente, y Marcella debía encontrar formas de coexistir con esa personalidad sin que los conflictos internos afectaran la armonía del hogar. Ella era consciente de que cuestionar abiertamente a Abraham podía generar confrontaciones, por lo que muchas veces elegía la paciencia, la negociación sutil y la diplomacia como herramientas para mantener la paz familiar. Esta dinámica de amor y tensión constante se extendía también a las interacciones con otros miembros de la familia y colaboradores. Marcella estaba siempre atenta a cómo Abraham tomaba decisiones, cómo se relacionaba con el equipo de los Dinos, con amigos y con el círculo cercano de Selena. Su rol era de observadora activa, de mediadora, a veces, de protectora silenciosa de los intereses emocionales de sus hijos. La fama de Selena no hizo más que amplificar estas tensiones. Cada entrevista, cada aparición pública y cada decisión de negocio generaba discusiones sobre el alcance del control de Abraham, y Marcella debía equilibrar su rol de esposa, madre y mediadora frente a la presión externa y la mirada crítica de la opinión pública. Esta situación se volvió particularmente compleja cuando surgieron los rumores sobre conflictos con el esposo de Selena y otras figuras cercanas a la familia. Marcella, siempre cuidadosa, manejaba estas tensiones con discreción, intentando proteger a todos sin sacrificar su propia autoridad dentro del hogar. Sin embargo, la vida nunca fue solo trabajo y tensiones. Entre todas estas dificultades, el amor entre Marcella y Abraham seguía presente, en gestos cotidianos, en decisiones compartidas y en la historia que construyeron juntos. A pesar de las diferencias, las disputas y los desafíos, ambos compartían un compromiso profundo con la familia y con el bienestar de sus hijos, y esa base de amor fue lo que sostuvo su matrimonio a lo largo de décadas, incluso en los momentos más difíciles. Tras la muerte de Selena, este equilibrio se volvió aún más delicado. Marcella y Abraham tuvieron que enfrentar un dolor inmenso, que exacerbó tensiones y emociones acumuladas a lo largo de los años. Marcella se convirtió en un pilar esencial para la familia, ayudando a Abraham a sobrellevar el duelo, al mismo tiempo, protegiendo a los hijos de la devastación emocional. Su relación con Abraham, entonces, se transformó en un delicado balance entre apoyo, respeto y manejo del dolor compartido. La combinación de amor y tensiones constantes que caracterizó su matrimonio es una de las razones por las que la historia de los Quintanilla sigue siendo tan fascinante para millones de personas. Muestra cómo el amor no siempre es sencillo, cómo la protección y el control pueden generar conflictos, y cómo la dedicación a la familia puede requerir sacrificios, paciencia y resiliencia. Marcella, en este contexto, emerge como una figura clave, no solo la esposa de Abraham, sino la mediadora, la protectora emocional y la matriarca que supo mantener unida a la familia mientras enfrentaban fama, éxito y tragedia. Su historia junto a Abraham nos enseña que las relaciones humanas son complejas, que el amor verdadero muchas veces coexiste con la tensión y el conflicto, y que la fuerza de una familia se mide no solo por los éxitos públicos, sino por la capacidad de sostenerse mutuamente en medio de desafíos personales y profesionales.
En definitiva, la relación de Marcella y Abraham Quintanilla es un ejemplo de cómo el amor y las tensiones constantes pueden coexistir, moldeando la vida de una familia que se convirtió en icono de la música latina, dejando un legado que combina pasión, protección, disciplina, sobre todo, humanidad. Sus vidas entrelazadas muestran que detrás de cada figura pública hay historias de sacrificio, negociación y amor que rara vez se ven, pero que definen por completo el corazón y la dinámica de una familia. Cuando Selena comenzó a alcanzar la fama internacional, su vida y la de su familia cambiaron drásticamente. Lo que antes era un hogar centrado en la música local y en la rutina cotidiana de una familia trabajadora se transformó en un escenario público, lleno de cámaras, entrevistas, giras y expectativas de millones de seguidores. Abraham Quintanilla, como padre y manager, asumió un rol extremadamente vigilante, convencido de que su deber era proteger a Selena de cualquier riesgo, ya fuera profesional o personal. Su carácter, ya de por sí fuerte y dominante, se volvió aún más rígido frente a la presión externa, y su necesidad de controlar cada detalle de la carrera de su hija generó tensiones que afectaron profundamente la dinámica familiar. En medio de este contexto, Marcella Ofelia Quintanilla jugó un papel clave. Aunque apoyaba a su esposo y comprendía su motivación de proteger a Selena, Marcella también vivía preocupada por la presión constante que recaía sobre su hija y por los conflictos que surgían en la familia a raíz del éxito. Ella entendía que el talento de Selena la colocaba en un mundo competitivo y muchas veces peligroso, y su labor consistía en mediar, proteger emocionalmente a sus hijos y mantener la estabilidad del hogar. La fama de Selena generó situaciones complejas que no existían antes. Rumores sobre discusiones familiares comenzaron a circular, algunos relacionados con la exposición mediática de Selena y otros con decisiones financieras tomadas por Abraham como manager. Algunos miembros de la familia y colaboradores cercanos comenzaron a cuestionar la intensidad del control de Abraham, y estas diferencias de criterio derivaron en conflictos internos que muchas veces se mantenían fuera del ojo público, pero que marcaron la vida de todos. Marcella, en este contexto, se convirtió en una mediadora esencial. Su capacidad para escuchar, aconsejar y suavizar las tensiones permitió que los conflictos no escalaran a rupturas mayores. En varias ocasiones, su intervención fue determinante para que decisiones importantes sobre la carrera de Selena se tomaran de manera equilibrada, sin afectar la unidad familiar ni el bienestar emocional de los hijos. Sin embargo, no todo era armonía. La presión de la fama también generó conflictos con personas externas. Managers, productores, colegas y hasta amigos cercanos comenzaron a cuestionar la manera en que Abraham manejaba la carrera de Selena y cómo esto afectaba la vida personal de la joven. Marcella debía equilibrar su rol de esposa, madre y mediadora, protegiendo a Selena de posibles abusos, engaños o manipulaciones, y al mismo tiempo, sosteniendo la autoridad de Abraham dentro de la familia. Este delicado equilibrio no siempre fue fácil de mantener, y surgieron momentos de tensión que se prolongaron durante años, algunos visibles para los fanáticos y medios, y otros completamente privados, pero igualmente intensos. Además, la fama trajo consigo decisiones financieras que también se convirtieron en fuente de polémica. Proyectos, contratos, giras y merchandising generaban ingresos significativos, pero también discrepancias sobre cómo debían manejarse y quién debía tener la última palabra. Abraham, como cabeza de la familia y manager, asumía la mayoría de estas decisiones, pero su estilo autoritario a veces chocaba con la visión de Marcella, que buscaba asegurar que los beneficios fueran equitativos y que las decisiones no afectaran la armonía familiar ni la felicidad de Selena. Otro punto de controversia surgió en relación con el esposo de Selena y su cercanía con la familia. Abraham, siempre vigilante y protector, a menudo mantenía tensiones con él, mientras Marcella trataba de suavizar la relación y mantener un ambiente de respeto y apoyo mutuo. Su papel como mediadora en estos conflictos fue fundamental, pues permitió que la relación conyugal de Selena no se viera afectada por las diferencias entre adultos responsables de la familia. A pesar de estas polémicas, Marcella supo mantener una posición equilibrada. Nunca buscó protagonismo ni buscó confrontar públicamente a Abraham. En cambio, eligió proteger la privacidad de su familia, cuidar la estabilidad emocional de Selena y guiar a sus hijos con firmeza y ternura.
Su capacidad para mediar y mantener la calma fue clave para que la familia no se fracturara en medio de la presión mediática y las decisiones difíciles que acompañan la fama internacional. La combinación de amor, disciplina y mediación de Marcella permitió que la familia sobreviviera a las tensiones constantes y que Selena pudiera desarrollar su carrera sin perder el apoyo de quienes más la amaban. Sin embargo, incluso con todo su esfuerzo, no se pudieron evitar críticas externas. Medios y fanáticos a menudo cuestionaban las decisiones de Abraham, por extensión, el rol de Marcella, generando nuevas tensiones y debates sobre la autoridad familiar, el control parental y la libertad de una joven estrella. Estas críticas eran difíciles de manejar, y Marcella tuvo que aprender a equilibrar la protección de su familia con la exposición pública y las expectativas de millones de personas. Con el tiempo, estas experiencias fortalecieron su carácter y consolidaron su rol como matriarca de la familia. Marcella se convirtió en una figura respetada no solo por su capacidad de mediación, sino por su fuerza emocional, su paciencia y su dedicación incondicional a sus hijos. La historia de las polémicas familiares tras la fama de Selena muestra cómo la combinación de éxito, talento y presión puede transformar la dinámica de cualquier familia. La relación entre Abraham y Marcella refleja cómo el amor y la autoridad a veces chocan, y cómo la mediación, la paciencia y la protección emocional son fundamentales para mantener un hogar unido en medio del caos. Hoy, décadas después, estas historias siguen despertando interés, admiración y debate, porque revelan que detrás de la fama hay decisiones humanas, conflictos emocionales y personas que, como Marcella, sostienen a su familia con dedicación, sabiduría y un amor silencioso pero inquebrantable. La muerte de Abraham Quintanilla hace apenas 4 semanas no fue simplemente la pérdida de un padre, manager y figura central de la música latina. Fue un hecho que sacudió a toda una familia, a millones de fanáticos y a quienes habían seguido la historia de los Quintanilla durante décadas. La noticia cayó como un balde de agua fría. Abraham, un hombre que siempre había proyectado fuerza, control y determinación, se había ido, dejando atrás no solo un legado musical, sino también un entramado familiar complejo, lleno de emociones, conflictos y secretos que pocas veces se habían hecho públicos. Pero lo que realmente llamó la atención tras su muerte fue la reacción de Marcella Ofelia Quintanilla, madre de Selena y esposa de Abraham, quien decidió romper finalmente el silencio. Durante años, Marcella había sido una figura discreta, observadora, una voz calmada en medio de los conflictos familiares y mediáticos que rodeaban a la familia. Sin embargo, tras el fallecimiento de Abraham, Marcella eligió hablar, y sus declaraciones fueron a la vez emotivas y polémicas, revelando un mundo interno de tensiones, amores y resentimientos que pocas personas conocían. En sus palabras, quedó claro que la relación con Abraham, aunque marcada por amor y respeto, también estaba cargada de heridas profundas. Ella habló sobre los conflictos pasados, las decisiones difíciles que Abraham tomó como manager y padre, y cómo su carácter controlador había impactado la vida de sus hijos, incluyendo a Selena. Marcella no se limitó a expresar dolor. Sus comentarios ofrecieron una visión sincera de la dinámica familiar, mostrando cómo la autoridad de Abraham a veces generaba distancia emocional, momentos de incomodidad y decisiones polémicas que afectaron tanto la vida personal como profesional de sus hijos. Sus declaraciones también pusieron sobre la mesa tensiones con otros familiares, revelando que la relación de Abraham con algunos miembros de la familia no siempre fue armoniosa. Entre amigos y colaboradores, la figura de Abraham era vista de manera ambivalente, admirada por su disciplina y compromiso con el éxito de Selena, pero también criticada por su rigidez, control extremo y la manera en que tomaba decisiones sin consultar a quienes podían verse afectados. Marcella, en este contexto, apareció como mediadora, intentando explicar, justificar y al mismo tiempo reflejar el impacto emocional que estas decisiones tuvieron en todos. La emotividad de Marcella se mezcló con la polémica, creando un efecto inmediato. Quienes escucharon sus declaraciones no solo sintieron el peso del duelo, sino que también se enfrentaron a un retrato honesto y humano de Abraham, un hombre que había sido tanto amado como cuestionado. Sus palabras reflejaron la complejidad de la familia Quintanilla, un lugar donde el amor, la protección y la autoridad coexistían con tensiones, discusiones y heridas emocionales profundas. Marcella no se limitó a hablar de su esposo como figura pública. Ella narró su vida familiar,
Los desafíos de criar a hijos en un ambiente donde la fama y el control eran constantes, y la manera en que Abraham había marcado la vida de todos los miembros de la familia con su estilo particular de liderazgo. Lo que también sorprendió fue la honestidad de Marcella al abordar resentimientos que habían quedado latentes durante años. Sin señalar culpables de manera directa, dejó entrever cómo el carácter dominante de Abraham generó momentos de conflicto y distanciamiento, especialmente en decisiones relacionadas con la carrera de Selena y la gestión de su legado. Esto abrió la puerta a reflexiones profundas sobre cómo el amor y el control pueden coexistir, y cómo incluso en familias donde hay afecto profundo, el poder y la autoridad pueden generar heridas que permanecen durante décadas. La reacción de Marcella no solo puso de relieve las emociones familiares, sino que también dejó claro que, a pesar del dolor, había una intención de ofrecer claridad, de dar voz a lo que había quedado sin decir, y de permitir que los fanáticos y seguidores comprendieran mejor la complejidad de Abraham como padre, esposo y figura central de la familia. En sus declaraciones, se percibió una mezcla de nostalgia, tristeza y respeto, pero también una firmeza al explicar cómo las decisiones de Abraham, aunque polémicas, fueron motivadas por amor y deseo de protección, aunque a veces malinterpretadas o cuestionadas. La combinación de estos elementos hizo que sus palabras tuvieran un impacto inmediato. No solo conmocionaron a quienes seguían la historia de la familia, sino que también generaron debates sobre la naturaleza del control parental, el liderazgo familiar y la manera en que los padres influyen en la vida y carrera de sus hijos. Marcella, al romper el silencio, mostró que incluso tras la pérdida, hay espacio para la reflexión, la memoria y la reconciliación emocional. Su testimonio sirve como recordatorio de que detrás de cada figura pública hay historias complejas de amor, conflicto y sacrificio, y que la vida familiar puede ser tan intensa y dramática como cualquier espectáculo mediático. La muerte de Abraham y la reacción de Marcella subrayan cómo el duelo puede ser un catalizador para revelar verdades ocultas, emociones contenidas y perspectivas que nunca se habían compartido. En definitiva, su intervención demuestra que la familia Quintanilla, lejos de ser una simple historia de fama, está llena de humanidad, complejidad y emociones profundas que nos permiten comprender mejor a Abraham, a Marcella y al legado de Selena. Mientras Marcella continúa expresando sus sentimientos y reflexiones, los fanáticos y seguidores tienen la oportunidad de conocer un lado más íntimo de la familia, recordando que detrás de los éxitos y las polémicas siempre hay personas reales, con amor, conflictos y la necesidad de sanar y comprender el pasado, incluso después de una pérdida tan significativa. Tras la muerte de Abraham hace 4 semanas, Marcella decidió romper el silencio, y lo que dijo no solo sorprendió a los fanáticos de Selena, sino que también abrió un debate intenso sobre la dinámica familiar que había permanecido oculta durante años. Marcella no dudó en hablar de las decisiones más controversiales de Abraham, empezando por su estricta supervisión sobre la carrera de Selena. Desde que su hija comenzó a mostrar talento, Abraham asumió un control casi absoluto sobre cada aspecto de su desarrollo profesional: horarios, repertorio, relaciones laborales, entrevistas, giras y hasta amistades. Mientras para muchos esta actitud podía parecer protectora y necesaria, para otros fue vista como excesiva, restrictiva, en ocasiones, generadora de conflictos. Marcella, al hablar de este control, dejó claro que aunque Abraham actuaba por amor y con la intención de proteger a Selena, sus decisiones también provocaron momentos de tensión y descontento dentro de la familia. Pero los temas delicados no se limitaron a la carrera artística. Marcella abordó conflictos que involucraban directamente al esposo de Selena, revelando disputas que muchas veces habían sido silenciadas por respeto a la memoria de la cantante y por la presión mediática. Abraham, en su rol de protector y autoridad familiar, mantenía una postura rígida frente a cualquier persona que considerara una influencia externa sobre Selena. Esto generaba tensiones con su esposo y con otros familiares, que a veces se sentían restringidos o controlados. Marcella, al narrar estos episodios, mostró cómo su intervención como mediadora era esencial para evitar enfrentamientos mayores y para intentar equilibrar la autoridad de Abraham con la libertad de quienes estaban más cerca de Selena. Además, Marcella reveló momentos de tensión familiar que nunca habían sido comentados públicamente, incluyendo discusiones internas sobre decisiones económicas, proyectos musicales póstumos y cómo debía manejarse el legado de Selena tras su muerte.
Algunos secretos se mantuvieron ocultos por miedo a la exposición mediática, por la presión de la opinión pública y por la necesidad de proteger la imagen de la familia. Sin embargo, la muerte de Abraham permitió que Marcella compartiera estas experiencias, mostrando que detrás de la fachada de unidad familiar había episodios de conflicto, diferencias de opinión y emociones contenidas que, hasta ese momento, no habían salido a la luz. Su testimonio demostró que el amor y la autoridad de Abraham tenían consecuencias tanto positivas como dolorosas. Por un lado, su control y disciplina ayudaron a construir la carrera de Selena, garantizaron que su legado musical y cultural perdurara y protegieron a la familia de ciertos riesgos externos. Por otro lado, este mismo control generó heridas emocionales, resentimientos internos y momentos de conflicto que Marcella decidió visibilizar para ofrecer un panorama más honesto de lo que significaba vivir bajo la autoridad de Abraham. La manera en que Marcella compartió estas verdades fue directa pero llena de respeto. No se trataba de culpar, sino de explicar la complejidad de una familia que vivía bajo la presión constante de la fama y la responsabilidad de mantener intacto el legado de Selena. Su intervención abrió la puerta a reflexionar sobre cómo la autoridad, el amor y la protección pueden coexistir con el conflicto, y cómo los secretos familiares, a veces guardados por años, tienen el poder de moldear la percepción pública de figuras tan importantes como Abraham y Selena. Los fanáticos no tardaron en reaccionar, muchos expresaron sorpresa, otros simpatía y algunos incluso cuestionaron las decisiones de Abraham a la luz de estas revelaciones. Sin embargo, lo que quedó claro es que Marcella, al hablar con sinceridad, permitió que el mundo conociera una parte de la historia que había permanecido en las sombras, las tensiones internas, los secretos guardados, las disputas sobre el legado y la manera en que el amor y el control de Abraham impactaron la vida emocional de su familia. Este testimonio no solo humanizó a Abraham, mostrando que detrás del mánager y del padre controlador había un hombre que actuaba con convicción y amor, sino que también destacó la fuerza de Marcella como matriarca, mediadora y narradora de la historia real de la familia. Las verdades que reveló generan un impacto doble. Por un lado, muestran la complejidad de las relaciones familiares en un entorno de fama y presión mediática. Por otro, invitan a los seguidores a reflexionar sobre la importancia de la comunicación, la comprensión y la gestión emocional dentro de cualquier familia, sin importar la magnitud de su exposición pública. La intervención de Marcella deja claro que, incluso en familias famosas y exitosas, hay secretos, tensiones y decisiones difíciles que permanecen ocultos hasta que alguien se atreve a hablar con honestidad. Al revelar estas polémicas y verdades ocultas, Marcella no solo protege la memoria de Selena, sino que también ofrece una perspectiva más completa de Abraham Quintanilla. Un hombre que, con amor y autoridad, marcó profundamente la vida de su familia, dejando un legado que combina éxito, controversia, disciplina y emociones humanas que nadie había visto en su totalidad. Este relato demuestra que detrás de cada fama hay historias no contadas, secretos familiares y decisiones que definen vidas, relaciones y legados, y que a veces es necesario que alguien como Marcella rompa el silencio para que el mundo comprenda la verdadera dimensión de lo que ocurrió detrás de los reflectores y de la música que todos amamos. Cuando pensamos en Abraham y Marcella, no solo estamos recordando al padre y al esposo detrás de la cantante más icónica del Tex-Mex, sino que estamos viendo cómo dos vidas entrelazadas construyeron un legado que combina éxitos, sacrificios, conflictos, amor incondicional y decisiones que marcaron a toda una familia. La historia de Abraham y Marcella Quintanilla es la historia de una familia que siempre estuvo bajo presión. Presión económica, presión mediática, sobre todo, presión emocional. Desde los primeros años, Abraham mostró un carácter firme, decidido y controlador, convencido de que proteger a sus hijos, especialmente a Selena, requería vigilancia constante y decisiones estrictas. Marcella, por su parte, asumió un papel complementario pero igual de importante. La voz de la calma, la mediadora que suavizaba tensiones, la madre que cuidaba a sus hijos mientras su esposo tomaba decisiones que muchas veces generaban conflicto dentro del hogar. Este equilibrio entre autoridad y mediación, entre control y protección, definió en gran medida la dinámica familiar. Cuando Selena comenzó a destacarse en la música, la situación se volvió más compleja. La fama internacional trajo consigo oportunidades, pero también riesgos y tensiones. Abraham, como manager, asumió un control casi absoluto sobre la carrera de su hija,
supervisando cada aspecto de su vida profesional y personal. Marcella, aunque apoyaba a su esposo y comprendía sus motivaciones, también se preocupaba por los efectos emocionales de este control sobre Selena y sobre el resto de la familia. A lo largo de los años surgieron rumores de discusiones familiares, desacuerdos sobre decisiones mediáticas y conflictos internos por la gestión del dinero y los contratos. Marcella se convirtió en una figura clave para mediar en estos conflictos, protegiendo a los hijos, guiando la convivencia y tratando de mantener la armonía, aun cuando la tensión parecía inevitable. El amor de la pareja nunca fue algo simple ni lineal. Por un lado, compartían un afecto profundo, cimentado en años de lucha, sueños musicales y la construcción de una familia unida. Por otro, existían fricciones constantes debido al estilo autoritario de Abraham y a la presión que la fama generaba sobre todos. Marcella, con paciencia y sabiduría, supo equilibrar estas fuerzas, tomando decisiones que a veces pasaban desapercibidas, pero que eran vitales para mantener la unidad familiar. La muerte de Selena marcó un antes y un después. La familia tuvo que enfrentar un dolor inimaginable, y Abraham, aunque devastado, continuó protegiendo el legado de su hija con firmeza. Marcella, a su vez, asumió un papel aún más complejo: sostener a su esposo en el duelo, cuidar emocionalmente a los hijos y mantener viva la memoria de Selena en medio de la presión mediática y las expectativas del público. La combinación de amor, disciplina y protección se volvió aún más evidente. Cada decisión tomada por Abraham y Marcella, aunque controvertida para muchos, estaba motivada por la intención de preservar a la familia y el legado de Selena. Y eso es lo que da complejidad a la historia. La línea entre amor y control, entre protección y conflicto, siempre fue difusa. Tras la muerte de Abraham hace 4 semanas, las recientes declaraciones de Marcella han puesto nuevamente en el centro del debate a la familia Quintanilla. Marcella no solo habló de su dolor y de la pérdida de su esposo, sino que también reveló tensiones, desacuerdos y momentos de conflicto que habían permanecido ocultos por años. Su testimonio demostró que, incluso después de la fama y del éxito, la vida familiar estuvo llena de desafíos, decisiones difíciles y emociones profundas. La controversia y el debate no tardaron en surgir entre fanáticos y medios, pero también se ganó respeto por su honestidad al mostrar un panorama completo. Abraham, con su control y autoridad, dejó huellas indelebles, tanto positivas como dolorosas. Marcella, con su amor y paciencia, fue la que mantuvo la estabilidad emocional y la unidad familiar. Este legado familiar marcado por amor y controversia no solo define la historia de Abraham y Marcella, sino que también explica por qué la familia Quintanilla sigue generando interés, impacto y admiración incluso décadas después. Nos recuerda que detrás de cada figura pública hay decisiones humanas, relaciones complejas y emociones que moldean vidas y dejan una marca imborrable. La historia de esta pareja muestra que la fama de Selena es solo una parte de un legado mucho más amplio. Un legado construido con esfuerzo, sacrificio, amor, autoridad y controversias que aún hoy nos hacen reflexionar sobre la fuerza de los lazos familiares, la manera en que el control puede coexistir con el afecto y cómo el equilibrio entre amor, protección y conflicto define la memoria de todos los que forman parte de esta familia. Incluso ahora, con Abraham ausente, Marcella continúa siendo la voz que recuerda, explica y protege el corazón de los Quintanilla, mostrando que un legado familiar no se mide solo por éxitos profesionales o fama, sino por la capacidad de sostenerse mutuamente, de amar con intensidad y de enfrentar juntos las dificultades, sin importar cuán complicadas o polémicas puedan ser. El impacto de sus decisiones, el cuidado de Marcella y la disciplina de Abraham han dejado un registro imborrable de lo que significa ser familia, y nos enseñan que incluso las historias más exitosas y conocidas están llenas de complejidades, emociones y dilemas que definen la verdadera esencia de quienes las protagonizan. La memoria de Abraham y Marcella, marcada por amor y controversia, seguirá siendo tema de discusión y reflexión, porque refleja una realidad que muchos familiares de personas famosas conocen. El éxito trae gloria, pero también desafíos, decisiones difíciles y conflictos que solo pueden resolverse con paciencia, amor y compromiso constante. La combinación de estas fuerzas, a veces contradictorias pero siempre humanas, es lo que ha convertido a la familia Quintanilla en un ejemplo de cómo el amor y el conflicto pueden coexistir, dejando un legado que trasciende la fama de Selena y que permanecerá en la memoria de todos los que siguieron su historia.
Admiraron su talento y comprendieron la complejidad de quienes lo hicieron posible.